Todos sabemos que la exactitud al escribir es importante, y para escribir con exactitud hay que saber sobre qué estás escribiendo. Este texto es una traducción de Kyle Apocalypse, con ciertas pinceladas de mi propia cosecha y adaptaciones de nuestra ya difunta Frikipedia, y está dedicado a hablar sobre las famosas personajes Mary Sues, esta plaga imbatible que ya ha pasado a formar parte del mundo literario, cinematográfico y rolero. Así que cuelgo aquí este paso a paso para dar mi aportación en pos de una fantasía más realista y con más cabeza. Y también porque me aburro mucho y nadie más se atreve a explicar este tipo de cosas tan absurdas. ¿Qué son los personajes Mary Sues? El término Mary Sue se originó a raíz del nombre de un personaje creado por la autora Paula Smith en 1973 para su historia parodia A Trick's Tale, publicado en su fanzine Menagerie. La historia nos presenta a la teniente Mary Sue, la teniente más joven de la flota con tan solo 15 años y medio, y que satiriza a un fanfiction de Star Trek bastante irrealista. Posteriormente empezó a aplicarse el término Gary Stu para referirse a personajes masculinos con características similares. En esencia, un personaje Mary Sue, o María Susanita para los hispanohablantes, es una chica o mujer que se define por varias características principales. 1. Están mal escritos y son completamente planos, con unos rasgos de personalidad increíblemente predecibles. Por ejemplo, Anastasia Steele. 2. Tienen una forma física de infarto, colores de pelo raros y tonalidades de ojos imposibles. 3. Despiertan, por ende, el interés romántico-sexual de todos los chicos u hombres cercanos a ellas dentro del texto. 4. Poseen un nombre raro, único, totalmente ingenioso, pero dulce y agradable al oído, y que representa algún tipo de elemento, simbolismo u objeto del agrado del autor o autora que está conectado de alguna forma con el personaje en cuestión. En ocasiones, el nombre es sustituido por un seudónimo o acortamiento del nombre, porque a pesar de tener un nombre precioso, al personaje no le gusta que le llamen por su nombre completo. Por ejemplo, Isabella Swan. 5. Son infalibles en muchos sentidos, incluyendo, entre otras muchas cosas, inteligencia, destreza en el combate, superpoderes, una patada en la boca, ingenio, y las consecuencias de sus propias acciones, por ejemplo, Sookie Stackhouse. 6. Se parecen sorpresiva y sospechosamente a su autor o autora, o representan un prototipo de alter ego admirado por el mismo o la misma. ¿Por qué la gente odia tanto a las Mary Sues? Principalmente por su característica más importante, porque están pobremente escritas. Es la definición diferencial entre personajes de calidad que resultan ser fuertes, interesantes y convincentes, contra los personajes que parecen haber heredado estos rasgos de personalidad simplemente por osmosis. Esto significa que la diferencia entre una mujer con carácter diverso o fuerte y una Mary Sue es la calidad del desarrollo del personaje y, en muchos casos, el entendimiento de un diseño de personaje bien estudiado. Sin entender la importancia de este particular aspecto de las Mary Susanitas, muchos personajes podrían ser considerados Mary Sues. Por ejemplo, Xena, la princesa guerrera, Martha Jones, Eowyn, Sailor Moon, Wonder Woman, Black Widow, Lisbeth Salander, etc. Como sabéis, estos personajes femeninos definitivamente no son personajes Mary Sues. ¿Por qué? Porque son personajes que tienen trasfondos bien desarrollados y personalidades muy bien descritas y apoyadas precisamente por dichos trasfondos. Hay algo que es verdad, y es que se asocia cierta pereza autoril al arco de personalidad y de desarrollo de los personajes Mary Sues más conocidos, como por ejemplo, una vez más, Isabella Swan. Otro motivo por el que la gente detesta a los Mary Sues es por su infalibilidad. Mucha gente en Turm y en la vida real se equivoca al considerar este como el aspecto más importante de una Mary Sue. Esto les lleva a un punto de vista maniático y agresivo hacia los personajes Mary Sues, en el que incorrectamente asumen que la gente acusa a los personajes de ser Mary Sues porque una mujer no debería ser capaz de ser tan fuerte o impresionante o protagonizar la línea principal de una historia. El problema con este punto de vista es que no se entiende algo importante sobre las Mary Sues y lleva a la gente a creer que deben seguir escribiendo alevosicamente con una María Susanita, porque están, comillas, luchando contra el patriarcado o ayudando a la imagen de las mujeres al hacerlas fuertes e inteligentes al mismo tiempo. ¡Bien! El problema con la infalibilidad de las Mary Sues no es que el personaje sea fuerte, impresionante o lo que sea. Es que normalmente el trasfondo del personaje y las razones detrás de estas destrezas están pobremente descritas, terriblemente explicadas o, en la inmensa mayoría de los casos, sin racionalidad alguna. Un fantástico ejemplo de esto son personajes como Black Widow o Lisbeth Salander. Las dos son mujeres y son protagonistas de sus historias, están brillantemente preparadas para el combate y triunfan casi en cada ronda. Tienen muchos talentos en muchas áreas y son ocasionalmente ingeniosas y descaradas, pero no son Mary Sues. ¿Por qué? Porque Lisbeth y Black Widow tienen trasfondos complicados y bien definidos, perfectamente racionalizados, que respaldan el por qué tienen ciertas habilidades y por qué se comportan de cierta manera. También tienen que afrontar los errores que cometen con la misma gravedad que sus contrapartidas masculinas dentro de sus historias, algo que muy raramente pasa en las historias con mujeres Mary Sues. Otro aspecto importante de una chica o mujer bien escrita es que tenga momentos de debilidad garantizados. A la gran mayoría de los personajes Mary Sues o bien no se les concede ninguna debilidad en absoluto, ya sea emocional, física o romántica, o son sometidas a la violencia como reemplazo de la debilidad, y después son descritas como que tienen que cobrarse venganza por ello. No estoy diciendo que todas las mujeres de un modo u otro sean débiles, estoy señalando que al eliminar esta parte integral de la condición humana, el personaje que estás describiendo se convierte en un concepto, no en una persona con múltiples dimensiones, sino a una figura de mujer prototípica que está dañando la imagen de las mujeres reales. Las mujeres son personas, los hombres también, y las personas tienen debilidades. En un mundo que ignora eso, personajes como Sansa Stark nunca serán respetadas o debidamente comprendidas, y la complejidad de su fuerza siempre estará eclipsada por la repugnante feminidad de su debilidad. Lo que es sencillamente terrible, porque tanto
mujeres como hombres se merecen más. El tercer aspecto que la gente suele detestar de las Mary Sues es la persistente atracción de todos los hombres cercanos dentro de su historia. Este es de lejos el aspecto más incomprendido de las Mary Susanitas. También creo que aquí es donde el deseo autocumplido por autoinserción toma partido. A todo el mundo le encanta la idea de ser el objeto de un increíble deseo universalizado. ¿Por qué no iba a ser esta la cualidad que define a una Mary Sue? Por una buena razón, y aquí el porqué. Hay muchos personajes femeninos que son universalmente deseadas por los hombres en sus narraciones, pero este no es el problema. El problema viene en la razón de por qué son tan deseadas. Esto también tiene que ver con la pobre calidad en la escritura. Un fantástico ejemplo de este personaje que tiene esta característica, pero no es una Mary Sue, es Xena, la princesa guerrera. Casi todos los chicos que se enrollan con Xena la deseaban previamente. No importa lo que ella hiciera o el aspecto que tuviera, prácticamente todos los tíos se la acababan tirando. Si no la odiaban, no intentaban matarla primero. ¿Pero eso a Xena le importaba? No, le importaba una puta mierda. Más que nada porque después de tirárselos ella acababa ensartándoles o dándoles una paliza. ¿Y eso es glorioso? Pues sí, tenía su gloria aquello. Pero Xena no se escapaba del dominio Mary Sue debido a su usualmente negativa reacción a la atención. Ella se escapaba porque no había una razón clara en ningún caso de por qué los hombres la deseaban tanto. En algunos casos era porque ella era princesa, en otros por su destreza en la lucha, en otros porque eran personajes misóginos y sentían que debían convertirla en un objeto. Ser universalmente sexual o románticamente atractiva basándose en la apariencia no existe. Los escritores y las escritoras que crean que sí malinterpretan los fundamentos de la atracción física. Es evidente que la primera impresión física siempre toma partido y es mucho más fácil verse atraído por una persona atractiva, pero eso no lo es todo. La persona que mejor lo corrobora es la bailarina Dita Von Teese, que dijo literalmente: tú puedes ser el melocotón más maduro y jugoso del mundo, que todavía habrá alguien que odie los melocotones. Un personaje que es atractivo para todos los tíos más atractivos, porque claro, solo es atractiva para los guapos, no para los feos, cuidado, sin ninguna razón o por alguna excusa estúpida y preconcebida que suene como una razón, véase Suki Stackhouse, hace que los lectores al final vean al personaje como un puto coñazo. Cuantos más chicos u hombres que han enamorados de la Mary Sue, más coñazo es el personaje para el lector. ¿Sabéis esa sensación zumbante detrás de la oreja que hace querer prenderle fuego a esos fanfictions alternativos de Harry Potter, donde todos los chicos se enamoran de una personaje súper original? No es el odio hacia la pobrecita Mary Sue, es el sonido que hace tu cerebro al verse obligado a vascar cada palabra y a leer algo que constantemente se muestra tan absolutamente ilógico e imposible. En resumen, la gente evita los personajes Mary Sues porque tratan de evitar la escritura de mala calidad y porque en el fondo se mueren por algo mucho mejor. Quieren personajes bien delimitados, con poderes y debilidades y deseos, personajes que no tengan que ser maltratadas para poder alzarse de sus cenizas, que prendan sus propios fuegos, que los saquen fuera, que se quemen por ello y que aprendan de sus errores. Personajes femeninos que sean rechazadas en el ámbito amoroso o que no necesiten realmente de ese tipo de interés. Personajes que tengan una amplia diversidad de identidades o de presentación de género, como Arya Stark, por ejemplo. Tanto mujeres como hombres merecemos una mejor representación que la mierdosa imagen mal identificada que la gente a menudo se crea sobre nosotros. Pero tampoco eso hace que tengamos que despreciar a los escritores, escritoras o roleros o roleras que interpreten una Mary Sue. En vez de eso, vamos a echarles una mano. ¿Cómo podemos evitar escribir un personaje Mary Sue? La mejor medicina, sin duda, es leer historias con personajes fuertes y competentes. Nada va a prepararte mejor para escribir que leer. Aprende sobre ellos y cómo están estructuradas sus historias. Podéis probar, por ejemplo, a escribir un fanfic desde la perspectiva de un personaje que ya existe si crees que eso te puede ayudar. A coger un personaje canon dentro de un foro de rol que ya tiene unas características bien definidas, o hacer un pequeño relato de prueba sobre qué harías tú si fueras un personaje muy fuerte delante de una gran debilidad. Por ejemplo, si fueras Superman delante de la kriptonita. Desarrolla un trasfondo básico para los personajes originales que empieces a crear, uno en el que no sean siempre las víctimas pasivas de la violencia de género. Entiende la complejidad de tu personaje, porque es tu personaje. Haz una tabla y ponle una serie de puntos fuertes y luego una lista igual de larga de puntos débiles. Haz que por cada cosa buena tu personaje tenga una mala, y luego esfuérzate en desarrollarla, tanto las buenas como las malas, y en hacer que salgan a la luz, tanto en tus roles como en tus escritos. Incluso la mujer más fuerte del mundo seguramente tenga miedo a algo, y algo que por favor no sea al contacto, a los hombres o a las arañas, ¿vale? Todo el mundo tiene ciertos miedos estúpidos o dudas estúpidas, pero todo el mundo tiene también miedos razonables y dudas razonables. Siempre que te hagas un personaje, piensa en esto, y siempre recuerda, puedes ser el melocotón más maduro y jugoso del mundo, que siempre habrá alguien que odia a los melocotones. Eso es todo. Ahí queda y que se os peten con amor.